Bueno, pues aquí estamos, de vuelta del viaje que nos ha hecho pasar estupendamente el maestro Hitchcock, que por cierto estábamos viendo la película y comentábamos todos que el maravilloso puente, el cuarto puente, ¿cómo se llama? Yo creo que David Lean pidió hacer el puente sobre el río Kwai y dijo, me lo hacéis parecido, el que va a levantar a Allen Guinness, porque es muy parecido. Es la misma estructura. Sí, sí. Es estructura. Es la misma estructura, ¿no? Es un puente, fue uno de los primeros puentes de hierro sobre el ferrocarril que se hizo en Inglaterra, vamos, en Escocia. Es verdad que además está en la línea de Edimburgo a Inverness. Está muy cerca de Edimburgo, vamos, algo así como a 8 kilómetros, 5 kilómetros, por ahí, ¿no? Es el... ¿Y se sabe quién es? Precioso. Sí, yo no me acuerdo ahora, pero se sabe quién es el ingeniero. Sí, yo no sé si es alguien muy conocido. No digo que sea Brunel, que es uno de los ingenieros del 19 más famosos, pero y no es puede ser. Tampoco. No. Es un ingeniero inglés y demás. Y después hay la traducción del quinto puente tengo yo mis dudas, aunque o del cuarto puente, porque realmente se llama el Firth of Forth, que yo no sé si es simplemente una expresión gaélica o algo así, sobre una ría, que es donde está ese puente para pasar hacia Inverness. Pero lo sorprendente, aparte de la belleza indiscutible del puente, es que es un plano mantenido de una forma que dices, pero ¿por qué dura tanto este plano? Sí, cuando hay otras cosas que van a una velocidad. Realmente es una maravilla ver ese plano. Porque el puente en sí mismo es una maravilla. Hay otras cosas estupendas de objetos que el abrigo de Louis Jourdan es maravilloso. ¿Cómo de Louis Jourdan, de Robert Donald. Es que se parece a Louis Jourdan un poco, ¿no? No, y el abrigo que le cede la mujer del granjero a Robert Donald, como es un abrigo que es una maravilla, dice, es el de los domingos. Es que si no se cree nadie que este pobre viejo... No tenía puesto aquí lo del parecido de Louis Jourdan, pero tiene algo, ¿no? Robert Donald con Louis Jourdan. Hay un estilo de interpretación de cara. Tiene una cara muy neutra. O sea, no es el típico héroe, que quizá es uno de los efectos más, digamos, más buscados, ¿no? Mr. Chips, el primer claro, Mr. Chips, bueno, ¿no? Pero no es... yo le decía a Oti, ahora viéndolo también, que el gran hallazgo de Hitchcock es que se encuentra en Estados Unidos también con el cine, se encuentra con Cary Grant, que es el cine también. Claro. Entonces la mezcla es el héroe suyo, ¿no? Pero ya el atractivo por las mujeres rubias era fascinante en Hitchcock, porque está muy bien Madeleine Carroll, es una belleza. Su aparición es preciosa en esa se la ve departamento. Un segundo antes, a ver si os acordáis, os habéis fijado, en el plano exterior del tren, se la ve asomada. Pero vamos, la entrada de Eli es una escena. Y además que es muy típico también del concepto de la mujer de Hitchcock. Al minuto yo lo he traicionado, es decir, no ha tardado exactamente ni un minuto y la mujer ya está a 500 kilómetros de lo que él pretende. Y luego ya constantemente... en eso que tú dices que es cierto, se ve en toda la película, hay un plano que es un poco divertido, que es cuando ya están en el hotel ese y la mujer ya sabe que él dice la verdad, o se la cree, y le pone esa mantita para romperlo, y luego cuando ya tiene frío le quita la mantita. Y son los toques de humor. Ahora, el toque de humor más divertido a mí me parece es el del lechero. La secuencia del lechero, que le cuenta la historia de los espías y el lechero no se cree nada, y cuando le dice que es un lío de faldas, entonces ya sí. Entonces el lechero se lo cree. Que se vuelve a repetir un poco con la dueña del hotel. Que la dueña del hotel le divierte más que sea una especie de pareja de fugitivos, de que están engañando a algún marido, tal, que esa historia de espías que le parece que es inverosímil. Igual que el hallazgo del libro, el granjero que lo tenga en el bolsillo para la bala, es estupendo. Eso lo hizo, no sé si antes o después, lo hizo Friesland en Los espías, que también una bala, que no era una Biblia, claro, porque aquí la gracia es que encima es una Biblia. Era un libro que hace que una bala se quede atascada. Pues eso que decíamos también, que lo estábamos hablando ahora, de la verdadera aceleración con que se suceden los acontecimientos, es que hay una parte de la película que es tremendo, que es cuando él, después del incidente con el del dedo meñique, también es otro lío, las cosas que hace para que no se note que el actor tiene el dedo completo, porque solo está el inserto, y hace hasta un fallo de récord, porque hay un momento que la pistola la tiene en la izquierda y luego la tiene en la derecha, porque evidentemente hace verdaderos mecanismos extraños. Es que a partir de ese momento que él aparece voluntariamente en la comisaría se escapa por el cristal, se junta con el ejército de salvación, después se mete en un callejón, se mete en una especie de mitin de propaganda electoral, de ahí se van...
es que dices, pero si es que no pueden ocurrir tantas cosas. Es una estructura y casi anunciadora de lo de Con la muerte en los talones, que es todo lo de la subasta, muy parecido. Son situaciones colectivas que a él le gustan mucho. A él le gusta, por ejemplo, lo del Palladium, pues es también hasta parecido al hombre que sabía demasiado. Es decir, a él le gusta mucho meter un momento de tensión, pero en una situación colectiva, con un concierto, con una actuación de variedades. Le confesó a Truffaut en su larga entrevista, parecer lo que pretendía con esta película era insertar diversas como episodios, que resultara episódica también. Sí. De ahí que haya varios episodios dentro, pues el del lechero, el de la mujer del granjero, es decir, que todo está... En esa famosa entrevista, que es como la Biblia de los cinéfilos, y si alguien no la conoce, que salga ahora mismo de casa y se compre el libro, porque no se puede ser cinéfilo sin haber leído la entrevista. Ese es el libro por excelencia. Es la Biblia, vamos. También cuenta una cosa a Hitchcock muy divertida, que a él le gustaba mucho que el Mr. Memoria, al final, tuviese conciencia profesional. Eso es muy bueno. Y lo dice. Y lo dice, porque él es un personaje que es un profesional de eso, su deber es y se lo preguntan, y está por encima su deber profesional y hasta su conciencia profesional, y lo dice, y en la carrera a la muerte. Y eso a Hitchcock le gusta mucho, esa especie de conciencia profesional. Vamos, eso se lo dice a Hitchcock en esa famosa e inolvidable entrevista, que es un libro, vamos. Pero eso que estábamos hablando antes, de esa especie de ir a la esencia, como decía Oti, o sea, ahora ¿qué ocurre? O sea, porque fíjate que desde el profesor, digamos, le dispara, le ves caer, y prácticamente la escena siguiente es la de la comisaría, o sea, cuando te está enseñando el famoso libro de Salmos, ¿no? Eso te obliga a un esfuerzo como espectador, te obliga a un esfuerzo. Hombre, o sea, luego acaba toda la escena maravillosa de la posada, cuando ya todo esto... Plano siguiente es Madeleine Carroll, que está hablando con la policía en Londres, prácticamente. O sea, es decir, toda la policía le puede estar buscando, pero no tiene ningún problema en llegar a Londres, y como no interesa, no ha hecho falta ni contarlo. O sea, ya está, y el otro está esperando en el Palladium a que llegue Madeleine Carroll, vamos. Hitchcock odiaba en todas sus películas las escenas inútiles y explicativas. Él iba siempre al grano, porque decía... No sé, una frase... Las de trámite, ¿no? Esas que decía algo así como que el drama es las historias a las que se les han quitado los momentos aburridos. Sí. Pues claro, entonces decía, esto va plim, 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 y quita todas las escenas que le resultan de trámite o innecesarias, un personaje llegando a un sitio, saliendo... Aquí cuando un personaje le ve salir de una casa o entrando en una casa, es porque hay emoción. Sí. Hay tensión. Eso es quitar, en efecto, es quitar verosimilitud. O sea, que no es verdad, porque no es lo mismo la verosimilitud que la verdad. No. La verosimilitud es que aparenta ser verdad. No, ahí la verdad... Eso le trae sin cuidado la apariencia de a él la verdad le ha dicho que lo desprecia. Y además él decía, me parece que en esa entrevista, y además ya que estás tú que eres crítico, y nosotros lo hemos sido, que decía que los críticos que no les gustan las películas inverosímiles... No tienen imaginación. Que no tienen imaginación. Y decía una cosa más, no sé si te acuerdas, que decía, pues claro, un crítico piensa que Ladrón de bicicletas la puede escribir cualquier día. Claro. En cambio, una película de las mías se da cuenta que hay que inventarse muchas cosas. Y luego también decía, porque en ese momento él defendía mucho su teoría de este tipo de historias que él contaba verdaderamente inverosímiles, pero que él las contaba de una forma que te las creías y no parabas. Que todo guión que se le somete a un análisis profundo de lógica, se cae. Se cae. Y si no se cae, malo. Y si no se cae malo, claro. Es decir, claro, porque entonces, me parece que también lo decía él. Es en el documental. El documental lo decía, es como pedirle a un pintor figurativo, que sea tan perfecto que sea como una foto en color. Claro, eso no puede ser. Porque para eso ya tienes la foto. Pues claro. No, él lo que busca es el resultado, y el resultado es conseguir emoción, conseguir intriga. Exactamente, y el ritmo. El ritmo y el cómo consigue la emoción, porque esta película te metes dentro de ella prácticamente en los primeros 30 segundos, porque al fin y al cabo, si tú lo analizas, es un señor que va a sacar una entrada de un music hall y entra en el music hall, pero el cómo cuenta
que como ese señor, que no sabes todavía ni siquiera, porque no le estás viendo la cara a Robert Donat, nada más que ves las piernas que avanzan, la taquilla, luego lo ves de espaldas y demás, y asistes a la primera historia, prácticamente ya te ha metido en la película. O sea, esa situación detectas de alguna manera una cierta anormalidad, vamos a llamarlo así, en ella, que es normal en la película, ¿no? O sea, hay una... No, por intentar visualizarlo en una imagen, es decir, cuando consigue Hitchcock que tú salgas por la puerta de lo normal, de lo previsible, tal, es en el momento en que entras en el cine suyo. Es decir, es la misma puerta tuya de salida de lo normal, es la de entrada a eso que él te propone, que es una cosa donde la lógica es otra, completamente distinta. Es decir, se puede tardar en llegar a un sitio 2 días y 1000 peripecias, pero la vuelta a Londres es instantánea. Es instantánea. Es decir, esa es el... Sí, pero además hay una cosa que tú decías y que está absolutamente en todo su cine, que su manera de contar está hecha como a base de bloques, como si fueran historias dentro de la gran historia. Pequeños episodios. Hay una que es el teatro, y luego otro es en la casa donde él vive, otra es en cada el tren, uno tiene otra es la pequeña cabaña del granjero, y son como películas dentro de una películas en sí mismas. De hecho, eso lo hacen todo su cine. De hecho, a él se le ocurren, bueno, o contaba que partes de tal o cual película se las influye tal o cual historia que le han contado. Es decir, que él va haciendo su pequeño puzzle que sorprendentemente nosotros vemos, entendemos este tipo de elipsis, de lapsus, de lógica, y no solo, sino que nos apasionamos con ello, que es lo milagroso, no solo entenderlo, sino... Decir, porque él confía enormemente en que tú, como espectador, vas a ir rellenando los huecos. Sí, exacto. Eso lo da todo lo que él va contando. Tú ya lo vas pensando, están en tal sitio porque han debido de salir bien. Él hace la elipsis cuando lo que no se le ocurre es nada... Que, por ejemplo, cuando coge el tren para irse a Escocia, la escena es muy larga y no hace una elipsis, porque la podía haber hecho, porque ahí se le ocurrió una idea muy brillante, que es los 2 señores esos traficantes en fajas y en corsés, que son los que se supone que de donde él se inventa lo del MacGuffin, esos 2 tipos. Dice, ahí arriba, ¿qué es eso? Es un MacGuffin. Parecen esos 2 tipos. Sí, pero curioso, porque esa escena tiene por un lado un humor, hay una parodia con el sacerdote que hay por allí y tal, y sin embargo también crea una tensión. Porque claro, él no sabe si estos 2 personajes son 2 farsantes, que en el fondo son de la policía o de los espías esos de los 39 escalones. Luego la parada esa que hace, me parece que en Edimburgo, no sé dónde, sí. Están los policías. Y entonces, claro, ese viaje en tren, aparte de que se presenta Madeleine Carroll, es que es un viaje que podía haber hecho una elipsis, pero no la hace, porque ahí hay muchos datos. Esencia pura de lo que, de lo que él quiere hacer. Claro. Porque es curioso, es decir, que estos trozos de película independiente que viven dentro de su película, que luego está estupendamente ensamblada, la gran historia de amor que cuenta no es ni siquiera la de Madeleine Carroll, sino que es esta otra esa especie de refilón romántico que tiene con la mujer del granjero, que es una especie de pasión. Bueno, no sé, o así te lo hace ver o sentir y dices, bueno, aquí está ocurriendo, es un volcán, ¿no? No, es que y en cambio no es la historia de amor de la película, que es otra, mucho... No, pero eso es una cosa que le gusta mucho, que es hacer escenas que no son lo que parece. Que aparentemente, pues ahí es una señora tal, y sin embargo tiene una tensión erótica de primera magnitud. Pero yo creo que podría haber hecho otra película ahí de cómo vive esa pareja, que en fin, que hay un ajuste... Hombre, si lo sabes muy bien, está aburrida... Pero no, pues además es que es tan inteligente que sabes nada más que aparece ese señor, que es como un pastor de una iglesia, no sé, avaricioso. Esta chica, que no hay más que verla, que además es una actriz que luego ha sido una famosa actriz ya de mayor. Sí, Peggy Ashcroft. Que es ganó el Oscar en Pasaje a la India. Exactamente. De mayor. Es una señora que no hay más que mirarla para saber que esta chica está, digamos, insatisfecha. Y aparece este señor y claro, echa chispas aquello, aunque hablen de lo que hablen. Y el marido lo sabe. Hombre, pero al marido le importa más el dinero. ¿Sí? Si le tiene 2 libras o no sé cuántas. Pero es curioso porque esa escena, que es donde hay mucho de cine mudo. Mucho de Griffith, también. Y me mucho lo de Murnau. Vamos, el plano del dormitorio. O sea, que el plano del dormitorio de ella cuando se despierta. Que es un plano, vamos, que hay 2 camas, me parece, y una ventana y una palangana y no sé qué.
Es un plano que puede aparecer Nosferatu en cualquier momento, porque es un plano por iluminación, por decorado, por todo. Es impresionismo puro. Por personajes. Y otra cosa que le ha gustado toda la vida y que a mí me encanta, a mí como espectador, son esas casas donde se dan unas fiestas llenas de asesinos. Pero todos respetables. Estos son iguales que James Mason de Con la muerte en los talones. Son señores respetables, con señoras y tal, y son unos asesinos y unos hijos de Satanás. Pero están además con el jefe de policía del pueblo. Están de mezcla. Es curioso porque eso de la policía, que se le ha criticado mucho, que en casi todas sus películas los personajes nunca recurren a la policía, sino que siempre desconfían de la policía, y él decía en esa o en otra, decía, no, yo no tengo nada con la policía en contra. Dice, lo único que pasa es que a mí la policía me da miedo. Y en vista de eso, no se recurre a la policía jamás. Pero él, en cambio, sí usa la policía para ese efecto que tú acabas de decir ahora, para crear una situación de inseguridad en el protagonista. Y el equívoco, claro. Y el equívoco. Cuando salen en el tren, que ve unos policías en el andén, o se acerca a ellos y les pregunta si ese tren va no sé dónde. No hay más que policías. Exactamente. Pero, y él confunde a los espías estos son policías. Bueno, lo confunde ella. Toda es la situación. Pero es maravilloso la habilidad de crearte esas sensaciones de inseguridad, o de una cierta inquietud permanente, por ejemplo, desde el primer momento. O sea, toda la secuencia en el apartamento del Donald, cuando va con la espía y demás, toda esa secuencia está, digamos, con Donald, que no se llega a quitar el abrigo, simplemente, con lo cual da una cierta sensación de precariedad todo aquello, ¿no? Que esa escena, si la analizas desde el punto de vista de la lógica, nada, imposible. Es una cosa que dice, pero y le dice, yo soy espía, estoy defendiendo un secreto de Estado. Y además tengo hambre. Además quiero tomarme unos arenques, y le gusta y hay dos señores que me persiguen y no puedo llamar a la policía. Y dice, pero coño, esta escena no se puede creer nada. No. Tampoco puedes creer que la hayan matado con un cuchillo, se hayan vuelto abajo a esperar para matarle a él otra vez. Y además ella en la mano tiene el mapa de Escocia. O sea, todo es un cúmulo de despropósitos. Pero él lo hace, como tú decías antes, de una forma tan cotidiana, tan normal, tan poco enfática, tú estás viviendo una retórica, otro problema, ¿no? Que te lo vas creyendo. Pues ese es el gran secreto del MacGuffin, que evidentemente él siempre decía lo mismo. El MacGuffin tiene que ser una cosa muy importante, pero que nunca se explica muy bien qué es. Porque efectivamente no hacía falta explicarlo, pero el espectador tenía que saber que había gente que mataba por ese secreto y que huía por ese secreto, que corría riesgo su vida. Ahora, el secreto en sí le importaba un bledo, porque eso que cuenta, que ya en otras películas ni lo contaba, en esta todavía lo cuenta. Cuenta lo de los eso aviones, que cuenta Mister Memoria, eso de los motores que se calientan. Que se calientan y tal. Eso ya en otras películas que ha hecho él, ya ni lo contaba siquiera. De hecho, claro, no puedes pararte a analizar eso porque no se necesita una gran memoria para saber eso. Quiero decir, él incluso podría haberlo memorizado, el señor sin dedo. Sí. Le faltaba el dedo, no la memoria. Pero si es que volvemos a la frase, es que cualquier guión, y más de Hitchcock, si lo analizas desde el punto de vista de la lógica, no tiene un segundo de luz y ni de nada. ¿Para qué será el secreto? Que te contaba historias inverosímiles, con lo cual te atrapaba la atención. Además de la que es probablemente su mejor película, que es Encadenados, Cary Grant la coge y la levanta de la cama y delante de que está el Tercer Reich en pleno se van. Sí. ¿No? Y el uranio, todas esas botellas llenas de uranio para hacer, se supone que bombas atómicas. Y te lo digo. Hay una cosa con la cual el espectador no tiene defensa, es decir, él te coloca siempre en el punto de vista del protagonista, del que lo está padeciendo, y tú realmente no estás sabiendo nada, ¿no? O sea, estás a un nivel de conocimiento de lo que está pasando y lo que va a pasar muy precario. Entonces, bueno, pero pues aquí ironiza un poco sobre eso, porque efectivamente los personajes cada vez que cuentan lo que les pasa no se lo creen. Sí. Pero ni los de la película. Porque es increíble. No se lo creen. O sea, cuando dice, es que yo vengo, que no sé qué, dice, tiene que inventarse que es un lío de faldas, que se ha ido con un amante, porque la propia historia, el mismo personaje que la cuenta, no se la creen ni los personajes. La vida generalmente te somete a ese tipo de... Pero como dices ironías. Tú, entran unos señores, se supone que además tienen llave, porque entran y la clavan con un cuchillo, que es una cosa que le gusta mucho, está en todas las películas. Sí, porque eso tiene mucho efecto. El hombre que sabía demasiado, todo eso. Otra cosa no tendría el efecto que tiene. Pero se bajan... Se bajan y lo esperan. ¿Esperan a qué? Entonces él tiene que disfrazarse de lechero para poder salir y los otros le persiguen. Si lo teníais en la habitación. No, pero tú no estás viviendo esa lógica. Tú vives la lógica de él. Es decir, hay que salir de aquí.
Claro. Entonces te procura una escena maravillosa que es la del lechero, si no... Tú te crees lo que él te cuenta. Sí. Por cómo te lo cuenta. Claro, si te lo contara de otra forma, tú dirías, me está usted engañando, todo esto es mentira. Pero te lo cuenta de una forma que no te da tiempo ni a analizarlo. Por eso pensamos que si no hubiera dicho, espera un momento, se asoma, ve a los dos tíos junto al farol, que es precioso ese plano, claro, sí. Vamos a llamar a la policía. Claro. No, pero es que ella dice, no se puede llamar a la policía, porque no me creerían. Bueno, pero por lo menos nos quitamos a estos dos. A estos dos, que estos sí, no son palpables. Cuando hicieron el remake, no sé si se lo contaba él a Trifo, lo hizo Thomas. Sí. El plano no estaba hecho desde arriba, ¿no? Que es lo que desde abajo, estaba desde abajo, con lo cual no funciona. Es muy curioso, claro, porque pierde toda la tensión. Pierde toda la tensión. Rompe la tensión de dentro, de arriba, del piso, de la casa. Si una vez que ves que los dos que están fuera son dos pobres pringados que están allí pasando frío, que no son nadie. Y luego ese gusto que tiene, que en todas las películas lo hay, por algunos pequeños detalles de virtuosismo técnico. Me estoy refiriendo a un plano también bastante famoso, cuando va ella y él con los falsos policías, los espías en el coche, que hay un plano lateral, que hay detrás hay una transparencia, que sigue, le sigue, y de repente hace una panorámica y misteriosamente se sale y está en la carretera y se ve el coche en la carretera, claro. Con lo cual, si él no sabía que luego iba a haber un vídeo y que le iban a poder ver, claro. Y esto hace una cosa muy parecida en Frenesí, que es utilizar el tramo negro del fotograma. Claro. Salía de la habitación y al cruzar por la calle con un coche que pasa y le tapa el fotograma... Sí, aquí es lo mismo. Sale del coche y cuando está el fotograma negro, rueda otra cosa ya en exteriores y claro, dices, ¿cómo ha hecho esto? Pero que es precioso. Muy bonito. Sí, la idea es preciosa. La idea es muy bonita. Claro. Y luego hay otra cosa curiosa, porque en ese mismo plano, luego, después de no sé qué incidente, vuelven a ir en el coche, si te fijas, la transparencia es la misma. Pasan los mismos arbolitos, pasan las mismas cosas, ni siquiera se han preocupado de hacer otra cosa. Pero eso es un poco el desprecio de siempre por estas cosas, ¿no? Pero es muy bonito la manera de cómo se construye en cada escena. Esa es lo que es una preciosidad, ¿no? Como hay una situación en el tren divertidísima, ¿no? Que estás... Todo el mundo, yo creo, el 99% piensa, cuando atraviesa aquel coche-restaurante y atraviesan los policías también, dice, a ver en qué momento se va a caer el camarero encima de toda la gente. Bueno, pues no se caen los camareros, o sea, esto es... Y se le caen las copas, ni nada. No, nada. El hombre se aparta, se mete entre la gente que entre las mesas y demás. Vamos, que al final ya cuando ya no hay nada, el camarero tropieza y se cae. Pues no, es coreografía pura. Pero eso es que el humor, yo creo que es que eso es... Que él todo lo veía con un sentido del humor y en cualquier momento se le ocurría una pequeña broma, pero no una broma que se cargara la escena, sino una broma de su punto de vista humorístico que le divertía a ese camarero y engañara al espectador, porque al fin y al cabo siempre es una complicidad con el espectador, claro. Que ahora te crees que se va a caer y va a echar la bandeja en esto, pues no se va a caer. Y ese humor que tú dices está presente cuando matan a Mr. Memoria y saltas como el asesinato de Lincoln. Salta él del palco y todo al escenario. Pero eso ya no le importa. Lo pone la cámara fuera entre bastidores y están muriendo aquel tipo y lo cuenta. Y deja un final muy... Porque en el fondo, aunque sea un cachondo, que es lo que es Hitchcock, un cachondo, es un tipo muy romántico, porque la parte final, cómo termina la película, con esa cercanía entre ellos dos, casi... exacto, cogiendo de la mano. Es una cosa... Con el mismo guante. Con un guante que ha salido antes. Sí, no, es un guante muy parecido. Le gustaba confundir mucho y todo esto, pero también tenía un sentido muy, pues eso, muy romántico. Pero las chicas de sus películas, y esta también, no crean más que complicaciones. Sí. No, o sea, no le resuelven nada, solo le complica la vida. Todos los personajes mienten siempre. Acuérdate, La muerte de los talones, lo mismo. Le manda por el revisor una nota, ¿qué hago luego con él cuando llegue? Él se cambia, igual que de lechero. Cary Grant se transforma en el mozo de equipajes. Todo él va a lo suyo continuamente. Hay un mundo que a él... Le gusta enormemente. Pero si es que igual que él hizo un remake de Sabotaje y otro del hombre que sabía demasiado, la otra es un remake de esta. Hombre, no tan descarado, pero es un remake mucho más brillante, más elaborado, más elaborado. Y con Cary Grant. En el fondo se ve... Y James Mason. En el fondo se ve que, tanto en esta película como en algunas otras de este periodo, él... Hombre, le está ensayando, le está buscando sus soluciones para los problemas. Es decir, cuando hace Con la muerte de los talones, es una persona, una seguridad, con una facilidad, con un sentido del humor ya mucho más... No, ya es complicado. Y hay, por ejemplo, la cantidad de nombres
que usa para el personaje, que recuerda que ese gags de Charada con Cary Grant también, es decir, que que el mismo personaje se llama de 4 o 5 Su obsesión formas es esa, es llegar a atrapar la atención del espectador. Una vez que la ha atrapado, crear la tensión. Y una vez que la ha creado, mantenerla. Y eso está en todas sus películas. Y ese es el secreto de que le gustaba. Y él opta, y dice, al principio, unos disparos, boom, boom, en medio del teatro. Produce ya podía haberlos matado a esos dos que le estaban. Claro, dice, para quedar revuelo. No, pero tengo que montar un follón enorme en un teatro con lo que ocurre, las huidas y tal, porque eso le va a permitir a ella decirle, ¿por qué no ¿dónde vive usted? ¿Dónde me lleva? Y él la lleva, sin saber. Y luego, en vez de plantearse, bueno, ¿y cómo cuenta esta chica a este señor lo que le pasa? Dice, pues ¿cómo lo cuenta? Contándolo. Ya está. Pero usted, hay una confabulación internacional y yo formo parte de esta Hay un señor que le falta un dedo. ¿Quiere usted cenarse? Claro. Pero quiere sacar un secreto de Estado. Esa misma escena, toda la de los tiros, que tiene además tiene unos diálogos de fondo que son fundamentales, o sea, es el señor dando gritos, pero ¿qué años tiene Mae West? O sea, que lo va repitiendo. Yo soy un caballero, no lo puedo decir. No se lo puedo decir. Y otra vez, pero usted no sabe cuántos años tiene Mae West. Mae West en el año 35. En el año 35, o sea, que, en fin, o sea, que eso no tiene también tiene su importancia, que era bastante más joven, ¿sí? Pero bueno, en todo caso, incluso el plano de la pistola disparando, prácticamente es un plano que la pistola que ella dispara en horizontal, no dispara unos tiros al aire. Y entonces es cuando se arma todo el lío para poder encontrar a los dos personajes de la salida. No, pero esa es una solución muy brillante de guión. Es decir, en vez de decir, bueno, ¿y cómo se encuentran estos? Organiza un cirio, que es este espectáculo del Music Hall, que además lo utiliza para presentar al Mister Memoria y todo esto, y con esa cosa crea este barullo, que es un pretexto muy visual, muy espectacular. Él siempre buscaba el espectáculo por encima de todo. Y el tipo que se sabe todo es muy atractivo, porque permite continuamente lo que a él le gusta, el plano contra plano. ¿Qué pasa con no sé qué, no sé cuántos? Plano de unos. El otro contesta, ¿sabe usted que ganó la carrera? Aparte que es un tipo siniestro. Es el mismo truco que él usa simplemente para presentarte que Robert Donat es canadiense. Dice, ¿cuánto hay desde Winnipeg a Ya está, ya le pueden contestar, ¿no? En ese sentido está clarísimo. Hay todo, una cosa, ¿no? que si Hitchcock se hubiera vuelto loco y hubiera contado su historia de una manera verosímil o ordenada o tal, no hubiera sido una película checa. O sea, quiero decir, ha sido una tabarra. No, eso no hay quien lo vea, es decir... Todas las películas de Hitchcock le quitas el puntito de inverosimilitud y se convierte en el ladrón de bicicleta. Por eso hay muchas películas como de Hitchcock sin Hitchcock, y esas son horribles. Claro, es que son como de Hitchcock, pero sin Hitchcock. Menos imitadores. Es que hay cineastas que tienen un estilo tan absolutamente incomparable que lo peor son sus imitadores. Hay gente que la ha intentado, Brian De Palma, ha intentado hacer películas, pero claro, de repente se alargan demasiado, porque dices, no, pero Hitchcock hay otra cosa. Él puede hacer que James Stewart esté detrás de Kim Novak por San Francisco todo el tiempo que quiera, y las manos y el volante, y ella entra en una tienda de flores. Ahora, tú lo haces de otra manera, lo llevas a la playa, como lo llevaba Brian De Palma. Se te han ido de la sala. Pero es que eso pasa con los grandes maestros de estilo, eso pasa con Dreyer, que tampoco se le puede copiar, porque entonces es un aburrimiento. Eso es como en la escritura, la sintaxis, es igual, es un don del alma. Pues coño, que son artistas. Y es el saber conseguir a Picasso, que no se te caiga un espectador contándole una cosa absurda, pero no es que no se te caiga, sino que está pegado a la pantalla. Lo malo es que a Hitchcock durante muchos años nadie le consideraba un artista, y le consideraban simplemente un director comercial, un artesano y un gran manipulador. Que hacía películas de éxito. Y un gran manipulador de éxito. Pero la categoría de artista, que a mí me parece que hoy en día es indiscutible, esa se la ha reconocido después de muchos años. Sí, en realidad vino un poco por el reconocimiento de la Nouvelle Vague. Pero que es verdad que esta gente nuestra, como en Inglaterra, cuando se va contratado por había admiradores. Selznick, es que se llevan al mejor cineasta de Inglaterra, que acaba de hacer La Posada de Jamaica, casi con éxito. Que se lleva a Selznick no debía ser nada tonto. Pero a él no lo hubieran está contratado si sus películas no hubieran tenido éxito. Eso es lo importante. Después de 39 escalones se lo quieren llevar a Hollywood. 39 escalones fue un bombazo de taquilla. Claro. Bueno. Y luego yo me imagino, me imagino Sabotaje también. Incluso El hombre que sabía demasiado, la primera Alarma en el Expreso. Ahí se lo quieren llevar enseguida a América para hacer otro tipo de cine distinto. Y con más medios. Pero sabiendo que es como
un hombre seguro de cara a la taquilla. Y claro, llega y hace Rebeca. Dices, bueno, fíjate que hay una cosa muy clara en eso que tú hablas, y es que él se va a América en determinadas condiciones, y es el absoluto control sobre todo el trabajo que hace. Cosa que él en Inglaterra posiblemente no tenía ningún problema, y encima con un productor bueno que es Michael Balcon, que es que después ha hecho cantidad de cosas buenas en el cine inglés y demás, y solamente en esas condiciones es como él puede llegar a Estados Unidos. Posiblemente el aguantar, como tú dices, después de 39 escalones, es todavía por ir más lejos y poder imponer más esas condiciones. Y son de trabajo, famosas, ¿no?, sus desavenencias con este hombre, con el que con Selznick. Son famosas, ¿no? Se han hecho hasta libros entre Selznick y él, ¿no?, discutiendo sobre Rebeca, que además en algunas cosas tuvo que ceder Hitchcock a Selznick, y en otras me imagino que cedería a Selznick. Menos en lo que le pareció un horror, y era al final el humo en Rebeca, y Selznick quería que pusiera el humo Rebeca. Sin embargo, sí que tampoco lo quería él, esa especie de R de una almohada o no sé qué, la R quemándose, que tampoco le gustaba. Ahí tuvo que ceder, porque el otro se debió de poner pesadísimo con lo de la R de Rebeca. Pero todo este cine británico de Hitchcock, ya estás hablando de un cineasta que se ha transformado en el número uno, y ahí está Carol Reed, está David Lean, hay muchos cineastas estupendos. ¿Os habéis fijado aquí dónde sale él? Porque, sí, un paseo por la calle. Exacto, casi no se le reconoce porque está tan gordo. Está tan gordo, no, porque en otras películas se le ve más. Más aquí sale incluso de perfil. Porque esto era el sombrero gordo. Es que él luego se dio cuenta de que eso era una marca de fábrica. No es una marca de fábrica. Que la gente estaba diciendo cuando sale, y se estaba saliendo de la película. Más pendientes, a ver si veían. Entonces ya, por eso en las últimas películas sale en el primer bobina. Sale la primera bobina para que la gente ya no... Es una manera muy evidente para que se relajaran en ese sentido, claro. Eso fue terrible porque todos los directores del mundo salían de la película. Y salían en un plan. Y nadie sabía quiénes eran. ¿Quién es ese señor? No les importaba. Fulano. No, pero el Vértigo fue la que estuvo en San Sebastián y no tuvo premio, ¿no? Vértigo y Con la muerte de los talones. Vértigo seguro fue de festival. Pero no tuvo premio. Yo creo que Con la muerte de los talones. No, yo creo que Vértigo fue a San Sebastián. Y ganó la abuela Sabela o algo de eso. No, Sabela, sí. Ganó el premio y al año siguiente fue con La muerte en los talones, que estuvo en San Sebastián, seguro. El año 58 Vértigo, el 59 Con la muerte de los talones, y tampoco ganó el premio. Lo ganó Historia de una monja. Y yo estuve un año que se ponía El Dorado de Howard Hawks, y creo que tampoco ganó el premio. Pero bueno, eso no tengo ni la menor duda, es que no lo ganaría, vamos, pero eso es un poco habitual. Los festivales de cine... Es que ahora cuesta creer que el jurado de aquel momento no viera que Vértigo es una película inconmensurable. Y al lado de la abuela Sabela, de Nona Sabela, que era una soplapollez costumbrista italiana. Para ser jurado de festival se necesita una serie de requisitos, y uno de ellos es que no estés pendiente de lo que va a funcionar dentro de 500 años. Es que Vértigo se ve cuando la ves, por lo menos, pienso yo. No si eres jurado de un festival. Si eres jurado de un festival tienes que ver... Yo creo que Vértigo es un caso excepcional. Es que no es que sea la mejor película del año, es que estaban enfrentándose con una de las grandes películas de la historia del cine. Fíjate, cosa que si vieron en Venecia, me parece que fue con Dreyer, con Gertrude. Con Ordet. Ordet fue el premio en Venecia. Y luego Gertrude. Pero Gertrude me parece que no es Pero por el tipo de película es mucho más fácil que un jurado de festival en Venecia premie a Dreyer que no que premie a Hitchcock. Eso no hoy por hoy sigue igual. Bueno, porque Hitchcock en esa época era el maestro del suspense. Sí, era un artesano, era un manipulador. Pero es que yo creo que en Vértigo sí que se ve que es algo más que un manipulador. Y que se ve que es otra película. Por eso no fue tan bien en taquilla. Claro. Es una película distinta. Es una película metafísica. Y negra. Es una película muy negra. Sobre la muerte, es una cosa muy... Sí, de hecho, bueno, yo me acuerdo que hemos escrito algunas cosas sobre Dreyer, comparando un poco Dreyer y... Pero yo creo que lo que sucede también es que ese éxito de público que hablábamos antes forma parte de un cierto desprecio del establishment. Aparentemente puedes considerar más a películas como minoritarias y no a estas. Es que Hitchcock nunca tuvo un Oscar. No. Se lo dieron luego al final uno del conjunto de estos hoy por hoy sigue exactamente igual.
y puedes ir a un festival donde hay actualmente películas más o menos mediocres, y que no gane, yo qué sé, pues con aquella de los Coen tan bonita, la del sombrero, la de Muerte entre las flores. Muerte entre las flores. Sí, pero con todo, Vértigo es otra cosa. Perfecto, es otra cosa. Pero no es raro, no es raro. Una culminación. No, pero si lo del Oscar está claro, porque a Hitchcock no le dieron nunca un Oscar de la Academia de Hollywood. Más que un honorífico cuando ya estaba al final. Premiaron a Rebeca, pero no a él como director, premiaron la película. Pero bueno, eso eran las modas, más allá incluso de la crítica. Eso la pasaba a Billy Wilder durante mucho tiempo, aunque tenía premios, y este sí tenía Oscar, no estaba reconocido como uno de los grandes creadores. Había una dualidad, que el señor que era muy comercial, o que tenía un gran éxito en sus películas, no parecía que tenía que ser un artista. Eso ha pasado con géneros, la comedia. La gente salía a ver una comedia y decía, ay, cómo me he reído, qué bobada, es una bobada, pero es muy divertida. Pero lo has pasado bárbaro. Como que es una bobada y te has reído mucho y es muy divertido. Con lo difícil que es eso, ¿no? Es una película del oeste. Pero ¿por qué una película del oeste no va a ser una película que tenga una calidad? Y en eso sí rompe una lanza la Academia de Hollywood hace años, cuando le dan el premio a Sin Perdón. Ya. Que había estado en Cannes, esa película, no sé, estuvo Clint Eastwood de jurado. Sí, pero así, ¿no? Esa es una película que muy difícilmente en un festival europeo hubiera agarrado el primer premio. En cambio, aunque Eastwood sí que tiene esa especie de halo crítico. Lo tiene. Bueno, a partir de... No tanto, que Sin Perdón, siendo un western, es un western un poco atípico. O sea, Sin Perdón es un western de calidad. Pero también era un western atípico el que hizo antes del Jinete Pálido, me parece. El Josie Wales, ese era muy bueno. Sí, pero a mí me gusta mucho Josie Wales, el proscrito. Josie Wales, Fuera de la Ley. Esa es una... A mí me gusta más que Sin Perdón, todavía. Pero esa es una película un poco de arte y ensayo. Josie Wales, no, fue una película de muchísima... la más comercial. De la época suya, nunca sabes, nunca sabes, primero, por qué funcionan en taquilla las cosas así, luego con la crítica... Menos, ya con los jurados de festival. Eso no lo sabe nadie, y además es mejor no saberlo. El día que coincida con un palmarés, ese día yo me dedico a otra cosa, porque yo creo que los hacen precisamente para que el último día los que han de escribir de ellos lo tengan fácil la crónica y no tengan que decir, bueno, toda la culpa es del jurado, es decir, lo hacen mal y punto. No, y sobre todo porque hay otra cosa de eso que tú dices, y es que se trata de premiar a 12 películas. Entonces, una es el premio de dirección, premio especial del jurado a la película. Se trata de equilibrar entre los intereses de los miembros del jurado. Exactamente, se equilibra porque no es lo mismo que tú votes... De todas maneras, lo que no entiendes es que una maestría como la que está en esta pueda película, pasar, digamos, pase desapercibida. Porque es que, vamos, o sea, coge, pero en cualquier escena, o sea, y de cómo se puede construir o de cómo incluso en un momento dado se puede romper. Porque ahí la escena, el equivalente que hablabas tú antes de la subasta con la muerte en los salones, que aquí es el famoso discurso del político, el discurso no te enteras, lo que tiene importancia es cómo van llegando todos los personajes a esa sala, digamos. Y se crea la tensión. Y estás creando la tensión. Y el discurso grandilocuente del que ha trabajado con las manos, yo he hecho esto, lo otro, que es genial, por esa parte, es genial. Sobre todo, y además está esperando que saquen las manos con claro. Habla de las manos, pero no asoman las sobre manos. Sobre todo cuando empieza con un pobre señor que le están tirando casi la mano de todo. En fin, es curioso porque esa temática siempre ha estado en su carrera hasta el final. Un tipo en peligro. Eso es todo. Siempre es eso. Con la muerte en los talones. Y un tipo en peligro y que le acusan de algo que no ha hecho. Bueno, claro, por eso está en peligro. Y todavía más cosas. O sea, el falso culpable, que es un tema que es un poco, vamos, es queridísimo. Pero luego, esa especie, vamos a llamarle entre comillas, aficionado que se ve metido en estos berenjenales, lo bien que lo resuelve. O sea, que es que termina involucrándose. Exactamente. Y entonces lo resuelve brillantemente. O sea, ¿por qué? Posiblemente porque hace lo que los malos, digamos, no esperan que haga el profesional. O sea, le da la escapatoria de la imprevisión. Claro. Y yo, viendo... Me recordaba, hay una frase, que no, es una película que no tiene nada que ver con esta, me parece que es al principio de Cleopatra, de Mankiewicz, cuando están hablando los egipcios y está llegando Julio César, que empieza a comprar en el mercado, y me parece que el gran sacerdote le dice me parece que era Robin Williams, un chico joven, no me acuerdo cómo se llamaba, el que hacía de faraón, y le dice, después hizo aquella serie tan divertida, y de repente le llaman el gran maestro del imprevisto, el gran maestro de lo imposible, cuando no se les ocurre que César iba simplemente
a empezar su desembarco comprando en un mercado. Y eso es una frase que a mí me la ha recordado porque es de aplicación perfecta. O sea, no hay casi ningún director que pueda resolver cualquier escena como la resuelve este hombre. Y además que la resuelve en ningún sentido como te esperas que se resuelva. Sí, claro. Y siempre sin retóricas. Sin ninguna. Lo hace con una simplicidad y sencillez, bueno, hay una, que es lo que te cautiva. Con alguna gota. Esta película tiene unos... En el título de crédito aparecen unos diálogos adicionales. Sí. Y yo no sé si hay que imputárselos a él o a Alma Reville o al que fuera. Bueno, los títulos de crédito, Alma Reville no está acreditada como guionista. No está como guionista. Está como script. Exactamente. Sí, como script. Mal. Muy mal su mujer, que sabe. Bueno, los racos no hay uno. Hay un raco. La mano, el dedo, la pistola, un desastre. Al dedo va igual. No, yo creo que Hitchcock le debía dar 2 bofetadas y decía que esto y no Nepotismo. importa nada. Hay un desprecio por los racos. Yo estoy seguro absoluto. que la mujer le diría, es que tiene la pistola en la otra mano. Y le diría, Pero que no ahora me importa. viene mejor Alma, que sea en la derecha. Alma, no importa Pues nada. piénsate en Robert Donald llegando a la granja, cuando sale la chica esta que hablábamos, Peggy Ashcroft y demás, y sale el marido y tal, y dice, su hija. Y el otro dice, imbécil. Oye, y lo que hace cuando el hombre malo, el del dedo, se encierra en la habitación y tiene que cerrar con llave para no utilizar la derecha, que se le vería el dedo, se pone de espaldas y lo cierra con la izquierda. Que dice tú, cosa más rara. Y es para no enseñar la mano derecha. Bueno, y que ¿cuál se es el descubra. momento que más te gusta de la película? Bueno, yo reconozco que el momento y la escena que más me gusta de la película es la de los granjeros. Claro. A mí esa escena me parece que es gloriosa, sobre todo porque creo que tiene tensión, tiene emoción y sobre todo que estás viendo algo distinto a lo que te cuenta, porque hay una especie de trasfondo erótico, y ya concretamente cuando viene la bendición de la mesa y hay esas miradas casi de cine mudo entre ellos, y el viejo granjero se levanta y sale y los ve por la Eso es como ventana. eso lo hace en Topaz, en muchos sitios. Ver a través de las... Eso, y que tú tengas que suponer todo. Esa escena es maravillosa, porque además es un poco eso que es tan importante en el cine, que es que estés viendo una cosa y sin embargo estés adivinando otra. Que eso es muy difícil, y ahí ya estás, que son planos y esta escena tiene mucho trasfondo, y a mí me parece que además la actriz esta, ¿cómo se llama? Esa es Peggy Ashcroft. Peggy Ashcroft está estupenda, tiene una enorme sensualidad, sin exagerarla, y sin embargo es una imagen que ves que este tío, vamos, la tiene absolutamente enloquecida, por razones obvias. Creo que las mujeres llevan las uñas de los pies pintadas. Esa es una de las preguntas claves del personaje. A mí la escena esa del granjero, la que más me gusta de la película, reconociendo que hay otras que son maravillosas. ¿Para ti? Pues esa era una, estaba apuntada. Claro, hay una que está muy bien, hay una muy clásica, que es cuando los dos malos que les están persiguiendo llegan a la posada donde ellos están refugiados y empiezan a sosacarle al marido. Ella, Madeleine Carroll, ya se ha soltado y está escuchando desde lo alto de la escalera, y casi cuando parece que ya aquello es inevitable y los van a descubrir, aparece la mujer del posadero y le dice, pero ¿qué haces, desgraciado, aquí, tal, no sé qué, bebiendo fuera de horas? Pero ¿te has dado cuenta? No, váyanse, no les cobres, que se vayan, ¿qué tal? Me parece que es una manera gloriosa de terminar, de resolver esa situación. ¿Y para ti, Oti? Pues yo voy a elegir el encuentro entre ellos, que me parece típico y que casi justifica, pues eso, un siglo de cine. Ella está con un aspecto realmente encantador, fuera de todo este mundo, y llega él y sin mediar palabra forman una escena que, claro, es realmente sorprendente y me encanta esa escena. Eso siempre se ha hablado mucho de las apariciones de Hitchcock. Un documental muy bonito sería Los besos de Hitchcock. Todos los besos. Y además los besos que son mentira. Porque también hay muchos besos de Hitchcock que son falsos. Todos son, nunca ha estado más atractiva Eva María Sent que en la película esa de la rubia. Y aquí me has quitado esa porque ese es el momento que a mí me gusta. El beso que le da la separación y cómo luego ya le engaña. No, si en esta película no hay problema porque hay muchas cosas. Todo lo del lechero es estupendo. Y además tiene como está hecho en decorado, recuerda a las películas alemanas de los años 30, de las primeras. ¿Sabes qué plano? Es de la UFA. ¿Sabes qué plano es muy curioso? Que no lo hemos dicho a nadie.
el plano en que ella, encadenada a él, se baja las medias. Es impresionante. Es un plano de maravilloso. intención, de mala intención. Que lleva la mano de él a su pierna obligatoriamente. Cierto. O sea, es un plano incluso para glorioso. para la época, más glorioso todavía. Pero Está lleno de turbaciones. Y es el voyerismo típico, Y el otro con la digamos, mano de pegada cada al muslo de... Y la metáfora de que están ya esposados y casados. Estos dos, que no claro, se separan claro, nadie. claro. Esa es una metáfora muy Pero está bonita. también el plano cómo está rodado, es decir, que está puesta la cámara en un sitio en que ella va a quitarse las medias y arrastra la mano de Y le él, deja que el no sabe muy sándwich. bien qué hacer. Ella le da el sándwich Sí. para... Es un plano muy glorioso. Hay toda esa escena arriba, es muy bonita en la posada, cuando van a dormir ellos. Bueno, Y nosotros, Oti no ha les mencionado moleste. antes una escena que a mí me parece que es fenomenal, que es a continuación de esta que yo decía, ella ya vuelve arriba, ya la ha creído porque se ha dado cuenta de cómo está, es lo que tú contabas, de primero le pone la manta, lo cual ya da una sensación de protección, Y luego etcétera, se la- etcétera, pero al cabo de un rato casi es como Ya se si la está, ¿no? familiaridad de los sentimientos ya dice, bueno, O el hace egoísmo frío, de ella. bueno, el egoísmo eso es de el ella, egoísmo y de le ella. coge la manta. Eso es y se filosofía acabó. pura, eso está en Sócrates, está en Sí, Platón, sí, seguramente. está en Gisco. Siempre está en Gisco. Es una reacción Esa muy pequeña típica de misoginia. cualquier mujer de Hitchcock, de Grace Kelly, de está todo, o sea, esa es Que hará lo maravilloso. suyo. Pero el beso es extraordinario, ese beso para la época. Y la reacción de ella, cuando llega No, la la idea, policía y dice, este señor es. Impresionante, La, la Ese idea, es el la epílogo. idea de él de no dejarla hablar besándola. sí. Eso es una... Y el poco efecto que causa en ella, porque Claro. inmediatamente... Lo delata. Lo delata, pero como le delatan a Cary Grant.